Tu código nos pertenece ahora. Estás despedida. Gerardo Cruz, vicepresidente de Ingeniería en Soluciones Logísticas Vanguardia, estaba al otro lado de mi escritorio con los brazos cruzados, mirándome como si acabara de cometer traición corporativa. Mis manos seguían en el teclado. Estaba a mitad de una frase en un comentario de código cuando entró con 2 guardias de seguridad. Disculpa, logré decir, con una voz sorprendentemente firme considerando que mi corazón intentaba perforar mi caja torácica. ¿Me escuchaste, Mariana? Empaca tus cosas personales. Seguridad te escoltará a la salida en 15 minutos. Soy Mariana Torres, arquitecta principal de software en Soluciones Logísticas Vanguardia. O al menos lo era hace 30 segundos. Había pasado los últimos 4 años construyendo algo extraordinario aquí. Algo que estaba a punto de cambiarlo todo para esta empresa. Y al parecer, ese era exactamente el problema. Permítanme retroceder 6 meses. Ahí fue cuando todo empezó a cambiar, cuando me di cuenta por primera vez de que las leyes de propiedad intelectual por las que había navegado cuidadosamente podrían no protegerme de la manera que pensaba. Pero me estoy adelantando. Hace 4 años, me uní a Soluciones Logísticas Vanguardia como desarrolladora de nivel medio. La empresa se especializaba en software de logística. Cosas decentes, nada revolucionario. Estaba agradecida por el trabajo. Arturo, mi esposo, acababa de empezar su propia práctica de consultoría. Y teníamos 2 hijos, Luis, que tenía 6 años en ese momento, y Rosa, que tenía 3. Necesitábamos la estabilidad, los beneficios, el cheque de pago predecible. El problema con la estabilidad, sin embargo, es que puede hacerte sentir cómodo, y la comodidad puede volverte descuidado. No fui descuidada con mi trabajo. Fui meticulosa. Cada línea de código que escribí fue documentada. Cada algoritmo probado y vuelto a probar. En lo que fui descuidada fue en leer la letra pequeña de mi contrato de trabajo. En realidad, eso no es del todo cierto. Lo leí. Simplemente no entendí que tan agresivamente se interpretaría cuando hubiera dinero de por medio. Mi proyecto, el que hizo que me despidieran, comenzó como un experimento secundario. La plataforma de logística existente de Soluciones Logísticas Vanguardia era funcional pero torpe, utilizando algoritmos de optimización de rutas de principios de los años 2000. Yo seguía pensando en cómo el aprendizaje automático podría predecir no solo las rutas más rápidas, sino anticipar interrupciones antes de que ocurrieran. Patrones climáticos, anomalías de tráfico, incluso inestabilidad política en las regiones de envío. Así que empecé a construirlo. Tardes por la noche después de que Luis y Rosa se iban a dormir, fines de semana cuando Arturo llevaba a los niños al parque, usé mi propio equipo, mi computadora personal, mis propios recursos de computación en la nube que pagué de mi bolsillo. Fui cuidadosa con eso. El contrato de trabajo decía que cualquier trabajo relacionado con el negocio de la empresa desarrollado con recursos de la empresa pertenecía a Soluciones Logísticas Vanguardia. Así que me aseguré de que ninguna de las condiciones se aplicara. Lo que creé fue hermoso. Lo llamé Visión, una inteligencia artificial predictiva de logística que no solo reaccionaba a los problemas de la cadena de suministro, sino que los anticipaba con una precisión del 87%. Pasé 14 meses en ello, aprendiendo nuevos marcos de trabajo, consultando con meteorólogos y analistas políticos con mi propio dinero, construyendo algo que legítimamente podría transformar la industria. Aquí es donde cometí mi primer error real. Se lo conté a mi jefe. No a Gerardo. Él no era mi jefe en ese momento. Yo le reportaba a un jefe de departamento llamado Vicente Chávez, un tipo genuinamente decente que siempre había fomentado la innovación. Le mostré a Vicente el prototipo en marzo, le expliqué cómo lo había construido de forma independiente y le pregunté si Soluciones Logísticas Vanguardia estaría interesada en adquirir una licencia. Los ojos de Vicente se abrieron de par en par. Vio inmediatamente lo que yo había visto. Esto no era solo una mejora. Era una ventaja competitiva que valía millones. Mariana, esto es increíble, dijo, recostándose en su silla. Déjame hablar con el equipo ejecutivo. Definitivamente deberíamos incorporar esto, pero tenemos que hacerlo bien. Compensación justa, acuerdo de licencia, todo. Confié en él. Ese fue el error número 2.
3 semanas después, Vicente me llamó a una sala de conferencias. Gerardo Cruz estaba ahí junto con la directora financiera, Beatriz Valdés, y alguien del departamento legal llamado Armando Fuentes. Mariana, hemos revisado tu sistema visión, comenzó Beatriz, con tono profesional, pero no poco amigable. Es un trabajo impresionante. Nos gustaría hablar sobre su adquisición. Pasamos 2 horas hablando de los términos. Me ofrecieron 2.550.000 pesos como un pago único, más un ascenso a arquitecta principal de software con un aumento del 20%. Integrarían Visión a la plataforma principal de soluciones logísticas Vanguardia, y yo lideraría el equipo de implementación. Parecía generoso. Mirando hacia atrás, no puedo creer lo ingenua que fui. 2.550.000 pesos por algo que eventualmente atraería una oferta de adquisición de 8.500 millones de pesos. Se debieron haber estado riendo por dentro. Pero yo no lo sabía entonces. Negocié hasta los 3.400.000 pesos, obtuve el ascenso por escrito y firmé el acuerdo de licencia. Los documentos legales eran densos, llenos de cláusulas y subcláusulas que Armando Fuentes me aseguró que eran una práctica estándar en la industria. Debí haber contratado a mi propia abogada. Error número 3. El contrato establecía que estaba otorgando la licencia de visión a Soluciones Logísticas Vanguardia para su uso exclusivo, pero, y esta es la parte crucial que no aprecié del todo, yo conservaba la propiedad intelectual subyacente. El acuerdo especificaba que Soluciones Logísticas Vanguardia tenía derechos exclusivos contingentes a la continuidad del empleo y al mutuo acuerdo de los términos. Esa frase, mutuo acuerdo de los términos, parecía inofensiva. Se convertiría en mi palanca de negociación. Durante 6 meses, todo fue perfecto. Me mudé a una oficina en la esquina, formé un equipo de 8 desarrolladores e integramos Visión en la plataforma de soluciones logísticas Vanguardia. Los resultados fueron asombrosos. La retención de clientes saltó un 43%. Llegaron nuevos contratos. Los ingresos de mi división se duplicaron. Entonces comenzaron las conversaciones sobre la adquisición. Me enteré por primera vez por Vicente, quien había seguido siendo mi amigo a pesar de que ya no era mi supervisor directo. Estábamos tomando café en la sala de descanso cuando se inclinó y bajó la voz. Hay un comprador rondando, dijo. Uno de los grandes. Han visto lo que Visión puede hacer. Se dice que están hablando de 10 cifras. 10 cifras por toda la empresa. Aparentemente, Visión es la joya de la corona que quieren. Todo lo demás simplemente está incluido. Mi estómago dio un pequeño vuelco, 10 cifras. Mi pago de 3.400.000 pesos de repente se sintió insultante. Durante el mes siguiente, vi a Gerardo Cruz transformarse de un vicepresidente moderadamente agradable que había aprobado mi ascenso en alguien a quien apenas reconocía. Empezó a asistir a las reuniones de mi equipo, cuestionando decisiones, socavando mi autoridad en pequeñas formas. Nada que pudiera reportar a recursos humanos, solo la muerte por 1000 cortes. Las conversaciones de adquisición se intensificaron. El comprador era Industrias Titán, un conglomerado logístico con operaciones en 47 países. Aparentemente, habían estado perdiendo cuota de mercado frente a competidores más ágiles y veían a Visión como su salvación. Yo no fui incluida en las negociaciones. ¿Por qué lo estaría? Yo solo era una empleada, incluso si había creado la cosa que realmente estaban comprando. Arturo notó el estrés. Una noche a principios de septiembre, después de haber acostado a Rosa y de que Luis estuviera absorto en su tarea, Arturo me encontró en la mesa de la cocina mirando mi computadora portátil. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose frente a mí. Creo que cometí un terrible error, dije. Le expliqué todo, el acuerdo de licencia, los rumores de adquisición, como me estaba dando cuenta de que la empresa estaba a punto de ganar miles de millones con mi trabajo mientras yo ya había recibido mi compensación. Arturo, quien negociaba muchos contratos en su trabajo de consultoría, pidió ver el acuerdo de licencia. Lo abrí y él lo leyó cuidadosamente, su expresión volviéndose más pensativa. Mariana, podrías tener más poder del que crees, dijo finalmente. ¿A qué te refieres? Esta cláusula de aquí, derechos exclusivos contingentes a la continuidad del empleo y al mutuo acuerdo de los términos.
Si te despiden o si puedes argumentar que los términos no han sido acordados mutuamente para un cambio importante como vender la empresa, tu licencia podría ser anulable. Pero ya acepté la licencia. La firmé. Acordaste otorgarle la licencia a Soluciones Logísticas Vanguardia para su uso. Venderlo a otra persona como parte de una adquisición es un caso de uso diferente. Y si termina en tu empleo, la cláusula de contingencia entra en vigor. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. No era exactamente esperanza, pero tal vez posibilidad. Necesito hablar con un abogado, dije. Encontré una 3 días después. Su nombre era Carolina Sánchez, una abogada de propiedad intelectual que había manejado varias disputas tecnológicas de alto perfil. Su tarifa de consulta era para echarse a llorar, pero Arturo y yo acordamos que era necesaria. Carolina leyó el contrato y sonrió. Esto está mal redactado desde la perspectiva de ellos, dijo. Ya sea intencionalmente o no, has retenido derechos significativos. Si Soluciones Logísticas Vanguardia intenta transferir Visión como parte de una venta sin renegociar los términos contigo, tienes motivos para terminar la licencia. ¿Y qué pasa entonces? Visión vuelve a ser completamente tuyo y quien sea que esté comprando la empresa no obtiene nada. Bueno, obtienen Soluciones Logísticas Vanguardia, pero no la cosa por la que realmente están pagando. Eso arruinaría la adquisición por completo. Me quedé pensando en eso por un momento, dándole vueltas en mi mente. Entonces, ¿qué hago? Espera, aconsejó Carolina. Ve cómo se desarrolla esto. Si se acercan a ti de buena fe para renegociar para la venta, negocias agresivamente. Si intentan dejarte fuera o hacerte a un lado, tienes la opción nuclear. La opción nuclear. No sabía entonces cuán literalmente terminaría usándola. Durante unas semanas, no pasó nada. Las conversaciones sobre la adquisición continuaron en reuniones a puerta cerrada a las que no fui invitada. Mi trabajo continuó normalmente. Gerardo Cruz mantuvo su distancia, lo cual tomé como una señal positiva. Luego, un martes por la mañana a finales de octubre, todo explotó. Llegué al trabajo y encontré un correo electrónico de Beatriz Valdés, la directora financiera. Asunto: reestructuración organizacional. Mi división estaba siendo reorganizada por eficiencia. Mi equipo de 8 desarrolladores estaba siendo reasignado a otros departamentos. Yo estaba siendo movida a un rol de asesoría estratégica, lo cual sonaba impresionante hasta que leí los detalles. Sin reportes directos, sin autoridad sobre el presupuesto, sin acceso al código base de Visión. Me estaban haciendo a un lado. Caminé directo a la oficina de Gerardo Cruz. ¿Qué es esto?, pregunté, sosteniendo mi teléfono con el correo electrónico en la pantalla. Gerardo no levantó la vista de su computadora. Exactamente lo que dice. Reestructuración. El equipo ejecutivo decidió que necesitamos un liderazgo diferente para la siguiente fase. La siguiente fase siendo la adquisición. Ahora me miró. No puedo comentar sobre rumores. Gerardo, este es mi trabajo. Yo construí Visión. No puedes simplemente echarme. ¿Tu trabajo? La expresión de Gerardo se endureció. Construiste Visión mientras estabas empleada por Soluciones Logísticas Vanguardia utilizando conocimientos adquiridos al trabajar con nuestros sistemas y nuestros clientes. Eso lo convierte en nuestra propiedad intelectual sin importar qué computadora portátil usaste. Y como nuestra propiedad intelectual, la gestionaremos como creamos conveniente. Mis manos temblaban. Eso no es lo que dice el acuerdo de licencia. El acuerdo de licencia es un formalismo. Nuestros abogados lo han revisado. Cualquier tribunal razonable reconocería que Soluciones Logísticas Vanguardia tiene derechos totales sobre Visión. Si quieres desafiar eso. Adelante. Estoy seguro de que tienes los recursos para una batalla legal de varios años contra una empresa con una docena de abogados contratados. Era una amenaza apenas velada. Cállate y acepta tu papel disminuido o te enterraremos en honorarios legales. Salí de su oficina y llamé a Carolina Sánchez. Están intentando intimidarte, dijo después de que le expliqué la situación. El argumento legal que él plantea es endeble en el mejor de los casos,
pero tiene razón en que pelearlo en los tribunales sería costoso y llevaría mucho tiempo. Sin embargo, no necesitas pelearlo en un tribunal. Solo necesitas ejercer tus derechos de terminación bajo el contrato. Si hago eso, definitivamente me despedirán. Probablemente, estuvo de acuerdo Carolina. Pero si la adquisición está tan avanzada como parece, despedirte podría activar la cláusula de contingencia automáticamente. Entonces terminas la licencia y ellos tienen que explicar a su comprador por qué la joya de la corona acaba de desaparecer. Era aterrador. También era la única ventaja real que tenía. Pasé la noche hablándolo con Arturo. Nos sentamos en el patio trasero mientras Luis y Rosa jugaban en los columpios, sus risas puntuando nuestra seria conversación. ¿Cuál es el peor de los casos?, preguntó Arturo. Me despiden, la empresa lucha contra la terminación de la licencia, terminamos en los tribunales por años y lo perdemos todo pagando honorarios legales. Y el mejor de los casos, te despiden, la terminación de la licencia se sostiene, la adquisición se viene abajo y Gerardo Cruz tiene que explicarle a la junta directiva por qué acaba de destruir un acuerdo de 8.500 millones de pesos. Dijiste que Carolina piensa que tu posición legal es fuerte. Lo es, pero fuerte no significa garantizado. Arturo se quedó callado por un momento, viendo a Rosa intentar empujar a Luis en el columpio a pesar de tener la mitad de su tamaño. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Esa era la pregunta, ¿no? No que era seguro o que era inteligente, sino que quería realmente. Quiero que sepan que no pueden simplemente tomar lo que construí y desecharme, dije. Arturo asintió. Entonces peleamos. A la mañana siguiente, envié un correo electrónico a Beatriz Valdés, a Gerardo Cruz y a Armando Fuentes del Departamento Legal. Lo mantuve breve y profesional. Según el acuerdo de licencia firmado el 28 de marzo, solicito una renegociación formal de los términos a la luz de los cambios sustanciales en el caso de uso acordado para Visión. Por favor confirmen de recibido y su disponibilidad para discutirlo. Copié a Carolina Sánchez. La respuesta llegó en una hora, pero no por correo electrónico. Armando Fuentes me llamó directamente. Mariana, no hagamos esto complicado, dijo, con un tono amigable de una manera que encendió las alarmas. El acuerdo de licencia es claro y exhaustivo. No hay necesidad de renegociación. El acuerdo especifica términos mutuos, respondí, manteniendo mi voz nivelada. Vender la empresa y, por extensión, mi trabajo a un tercero no era parte de nuestro entendimiento mutuo cuando firmé. Esa es una interpretación creativa, dijo Armando, la amabilidad se estaba evaporando, pero no una que nuestro equipo legal comparta. Te aconsejaría que no presiones esto, Mariana. No terminará bien para ti. Otra amenaza. Me estaba cansando de las amenazas. He consultado con mi propia abogada, dije. Ella no está de acuerdo con su interpretación. Solicito formalmente la renegociación bajo los términos del contrato. Si Soluciones Logísticas Vanguardia se niega, me veré obligada a considerar mis opciones respecto a la licencia. Hubo una larga pausa. Transmitiré tu solicitud al equipo ejecutivo, dijo finalmente Armando y colgó. No supe nada durante 3 días. Durante ese tiempo, efectivamente me congelaron. Mi acceso a varios sistemas fue revocado misteriosamente debido a actualizaciones de seguridad. Las invitaciones a reuniones dejaron de aparecer en mi calendario. Cuando entraba a la sala de descanso, las conversaciones se pausaban torpemente. Vicente me encontró al tercer día. Nos reunimos en una cafetería a 2 cuadras de la oficina, lejos de los ojos corporativos. Planean despedirte, dijo sin preámbulos. Gerardo ha estado construyendo un caso, problemas de desempeño, insubordinación, cualquier cosa que pueda sostenerse. Quiere que te vayas antes de que se cierre la adquisición. ¿Cuándo se supone que cerrará? ¿En 2 semanas? Tal vez 3. Industrias Titán está haciendo la debida diligencia final ahora. ¿Saben sobre la situación de la licencia? ¿Sobre la cláusula de contingencia? Vicente negó con la cabeza. Gerardo ha convencido al equipo legal de que no es un problema. Le está diciendo a la Junta que, incluso si haces ruido, estará atascado en arbitraje el tiempo suficiente para completar la venta. Una vez que Industrias Titán sea dueña de Soluciones Logísticas Vanguardia.
Tendrán los recursos para manejar cualquier desafío legal que presentes. En realidad era una estrategia inteligente si fueras moralmente corrupto. Arrasar con la adquisición y desafiarme a pelear contra una empresa 20 veces del tamaño de Soluciones Logísticas Vanguardia. Hay algo más, añadió Vicente, luciendo incómodo. El acuerdo está estructurado para que los miembros del equipo ejecutivo reciban bonificaciones significativas cuando se cierre. Gerardo puede ganar unos 136 millones de pesos personalmente. 136 millones de pesos. Y a mí me habían dado 3.400.000 pesos. La injusticia de ello me quemaba. Gracias por el aviso, le dije a Vicente. Esa noche, tuve otra larga conversación con Carolina Sánchez. Si se están moviendo tan rápido, necesitamos estar preparadas, dijo. En el momento en que terminen tu empleo, tendrás motivos claros para anular la licencia, pero debemos actuar de inmediato antes de que puedan obtener una orden judicial o empantanarlo procesalmente. ¿Cómo sería eso? Prepararé un aviso de terminación, dijo Carolina. En el segundo que te despidan, lo enviaremos por correo certificado a la Junta Directiva de Soluciones Logísticas Vanguardia y a Industrias Titán. También presentaremos una solicitud de sentencia declaratoria para confirmar tus derechos de propiedad. No será costoso. Trabajaré con honorarios condicionales, dijo Carolina. Si esto se desarrolla de la manera que creo que lo hará, no necesitaremos una larga batalla judicial. La sola amenaza descarrilará la adquisición, y entonces tendremos poder para negociar un acuerdo real. Y si no se desarrolla de esa manera, entonces pelearemos. Y sí, será costoso. Pero Mariana. He revisado tu trabajo. He leído el análisis de lo que Visión puede hacer. No solo estás luchando por una compensación justa. Estás luchando por la propiedad de algo genuinamente valioso. Eso vale el riesgo. La autoricé para preparar la documentación. Durante una semana, existí en un extraño limbo. Me presentaba a trabajar cada día, me sentaba en mi oficina de repente sin propósito y esperaba. El aislamiento era deliberado y degradante. Sin asignaciones, sin reuniones, sin reconocimiento de que yo había construido la cosa que estaba a punto de hacer ricos a todos. Luis notó que estaba estresada. Una noche, mientras lo ayudaba con su tarea de matemáticas, me miró con esos ojos serios de niño de 8 años. Mamá, ¿tienes problemas en el trabajo? ¿Por qué lo preguntas? Pareces triste cuando llegas a casa, como me siento yo cuando Tomás es malo conmigo en la escuela. Tomás era un niño en la clase de Luis que le había estado dando problemas por sus lentes. Habíamos estado trabajando con la maestra al respecto. Sí, campeón. Algo así, dije. Algunas personas en el trabajo no están siendo muy amables en este momento. ¿Qué haces cuando los adultos son malos? Buena pregunta, niño. Te defiendes, dije. Pero intentas hacerlo de manera inteligente, no solo con enojo. Él asintió pensativo y volvió a sus fracciones. Esperaba estar dándole un consejo que yo misma pudiera seguir. El golpe cayó un jueves, 11 días después de haber enviado mi solicitud de renegociación. Gerardo Cruz entró a mi oficina a las 9:15 de la mañana con 2 guardias de seguridad. No estaba Armando del departamento legal esta vez. Ningún representante de recursos humanos. Solo Gerardo y los músculos. Tu código nos pertenece ahora. Estás despedida. Habíamos cerrado el círculo. Lo miré a él, a los guardias, a la caja de cartón vacía que uno de ellos sostenía para mis efectos personales. ¿Bajo qué motivos?, pregunté. Problemas de desempeño. Incumplimiento de expectativas. Insubordinación. Elige el que quieras. Tienes 15 minutos para recoger tus artículos personales. Tus cuentas corporativas y el acceso al edificio ya han sido revocados. Mi computadora estaba abierta en mi escritorio. Había sido lo suficientemente inteligente como para no guardar nada personal en ella. Todo lo importante estaba respaldado en mi almacenamiento personal en la nube. Me levanté lentamente. Necesitaré una carta formal de despido, dije. Recursos Humanos te la enviará por correo electrónico dentro de 1 hora, dijo Gerardo. Y mi último cheque de pago, vacaciones acumuladas, opciones sobre acciones.
Todo manejado de acuerdo a tu contrato de trabajo. Ahora, por favor, recoge tus cosas. No había mucho. Una foto enmarcada de Arturo, Luis y Rosa de nuestras vacaciones en Los Cabos el verano pasado. Una taza de café que Luis me había hecho en la clase de arte. Una pequeña planta suculenta que Rosa había llamado Señor Verde. Los empaqué cuidadosamente mientras Gerardo me miraba, con expresión impaciente. Espero que esto funcione de la manera que crees que lo hará, dije en voz baja mientras tomaba la caja. Ya lo ha hecho, respondió Gerardo. Seguridad te escoltará a la salida. La caminata por la oficina fue humillante, exactamente como estaba diseñada para ser. Mis antiguos colegas desviaban la mirada o de repente se volvían muy interesados en sus pantallas de computadora. Vicente estaba en una reunión, con la puerta de su sala de conferencias cerrada. Tal vez eso fue deliberado. Tal vez fue piedad de su parte para no tener que ver. Me acompañaron hasta la salida por el vestíbulo principal. La recepcionista, una mujer amable llamada Silvia, que siempre me preguntaba por mis hijos, lucía consternada. En mi auto, los guardias de seguridad finalmente me dejaron sola. Puse la caja en el asiento del pasajero, me senté en el asiento del conductor y dejé escapar un largo suspiro. Luego llamé a Carolina Sánchez. Está hecho, dije. Me despidieron. De acuerdo, dijo, y pude escuchar el cambio en su voz, pasando de abogada asesora a abogada como arma. Dame 20 minutos. No vayas a casa todavía. Quiero que revises y firmes el aviso de terminación antes de que lo enviemos. Conduje hasta la oficina de Carolina en el centro de Monterrey. El aviso de terminación estaba esperando, impreso en papel membretado grueso que de alguna manera lo hacía sentir más real. El lenguaje era técnico, pero el significado era claro. Conforme a la cláusula de contingencia del acuerdo de licencia que vinculaba los derechos exclusivos a la continuidad del empleo, y dado que Soluciones Logísticas Vanguardia había terminado dicho empleo, por la presente yo terminaba la licencia con efecto inmediato. Todos los derechos sobre visión y su propiedad intelectual subyacente volvían a mí. Cualquier uso adicional por parte de Soluciones Logísticas Vanguardia o transferencia a terceros sin un nuevo acuerdo de licencia constituiría robo de propiedad intelectual. Lo firmé. Carolina hizo que un servicio de mensajería entregara copias a los miembros de la Junta Directiva de Soluciones Logísticas Vanguardia, al Departamento Legal de Industrias Titán y a la oficina en Monterrey de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ya que esto afectaba materialmente una adquisición pendiente. Luego esperamos. Conduje a casa. Apenas eran las 11 de la mañana. Arturo estaba trabajando desde su oficina en casa y ambos niños estaban en la escuela. La casa estaba en silencio. ¿Cómo te fue?, gritó Arturo cuando me escuchó entrar. Caminé hasta la puerta de su oficina. Me despidieron. Enviamos el aviso de terminación. Ahora veremos qué pasa. Se levantó y me abrazó. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba eso hasta que sucedió. Cualquier cosa que venga después la manejaremos, dijo. Le creí. La primera respuesta llegó a las 2:30 de la tarde. Un correo electrónico de Armando Fuentes con el asunto legal urgente. El correo estaba lleno de amenazas legales. Mi terminación de la licencia era inválida. Soluciones Logísticas Vanguardia buscaría medidas cautelares inmediatas. Me estaba exponiendo a daños sustanciales por interferencia ilícita en una relación comercial. Buscarían todos los recursos disponibles, incluyendo cargos penales si aplicara. Estaba diseñado para aterrorizarme y hacer que me echara para atrás. La respuesta de Carolina, en la que me puso en copia, fue quirúrgica. Desmanteló cada argumento, citó lenguaje contractual específico y jurisprudencia. Y concluyó con una invitación para que el equipo legal de Soluciones Logísticas Vanguardia discutiera un acuerdo razonable si deseaban evitar un litigio prolongado que ciertamente retrasaría o destruiría su cronograma de adquisición. Silencio de radio durante 2 horas. Luego sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo contestar. Señorita Torres, le habla Jaime Bustamante, abogado general de Industrias Titán. Mi ritmo cardíaco se disparó, el abogado del comprador llamándome directamente. Señor Bustamante, dije con cuidado.
Acaban de informarme sobre un problema significativo con la propiedad intelectual de Visión que es central para nuestra adquisición de soluciones logísticas vanguardia. Me gustaría entender la situación desde su perspectiva. Esto era inesperado. Había asumido que Industrias Titán se alinearía con soluciones logísticas vanguardia, que ambos se irían en mi contra juntos. Pero el tono de Bustamante no era hostil. Estaba preocupado. Estaré encantada de explicarle, dije, pero probablemente debería tener a mi abogada en la línea. Por supuesto. Haré que mi asistente programe una llamada para mañana por la mañana si le parece bien. Acordamos a las 9 de la mañana. Después de colgar, llamé inmediatamente a Carolina. Esto es muy interesante, dijo cuando le conté. Industrias Titán está haciendo sus propios cálculos. Están a punto de pagar 8.500 millones de pesos por una empresa y acaban de enterarse de que el activo principal que están comprando podría no estar incluido en la venta. Quieren saber si deben retirarse o intentar negociar contigo. Directamente. ¿Pueden hacer eso? Negociar conmigo. Nada les impide hablar contigo. Si pueden obtener la licencia de Visión por separado de soluciones logísticas vanguardia dependerá de lo que tú quieras. ¿Qué quería yo? La venganza se sentía bien en teoría, pero tenía 2 hijos y una hipoteca. Si Industrias Titán quería negociar, tal vez había una solución que no implicara quemarlo todo. La llamada de la mañana siguiente incluyó a Jaime Bustamante, otra abogada de Industrias Titán llamada Laura Wong, Carolina y a mí. Pasamos 90 minutos revisando los detalles técnicos del acuerdo de licencia, la cláusula de contingencia y mi despido. Señorita Torres, dijo finalmente Bustamante hablando con franqueza, Soluciones Logísticas Vanguardia nos representó que tenían la propiedad clara y libre de gravámenes de Visión. Ese fue un factor material en nuestra valoración. Si esa representación fue falsa, tenemos problemas significativos con el acuerdo. Fue falsa, dije. Yo retuve la propiedad intelectual. Soluciones Logísticas Vanguardia tenía una licencia exclusiva contingente a mi empleo continuo. Terminaron mi empleo hace 2 días. Y usted terminó la licencia en respuesta. ¿Correcto? Hubo una pausa. Podía escuchar el crujir del papel de su lado. ¿Qué se necesitaría para que le otorgue a Industrias Titán una licencia?, preguntó Bustamante. Carolina me había preparado para esta pregunta. Habíamos pasado horas la noche anterior discutiendo opciones. Un acuerdo de licencia justo, dije. No la oferta baja que Soluciones Logísticas Vanguardia me dio, sino algo que refleje el valor real de lo que construí. Y lo querría directamente con Industrias Titán, no filtrado a través de Soluciones Logísticas Vanguardia. ¿Cómo se ve justo para usted? 170 millones de pesos por adelantado más el 2% de los ingresos de cualquier producto que utilice Visión por los próximos 10 años. Escuché a alguien en su lado tomar aire bruscamente. Era una cifra agresiva. Lo sabía. Pero Carolina me había aconsejado anclar alto. Es una petición sustancial, dijo Laura Wong. Visión es un activo sustancial, respondí. La razón principal por la que están adquiriendo Soluciones Logísticas Vanguardia. Sin él, ¿qué están comprando realmente? Más silencio. Luego Bustamante habló. Denos 24 horas. Necesitamos discutir esto internamente y con la Junta Directiva de Soluciones Logísticas Vanguardia. La llamada terminó. Me senté en la oficina de mi casa un poco atónita. ¿Acaso acababa de negociar un acuerdo de licencia de 170 millones de pesos o había sobrejugado mi mano y destruido todo? Arturo me trajo café. ¿Cómo te fue? No tengo idea, dije honestamente. Las siguientes 24 horas fueron insoportables. Traté de distraerme con la vida normal, ayudando a Luis con un proyecto de ciencia sobre volcanes, llevando a Rosa a su clase de gimnasia, cenando como si fuéramos una familia normal y no una que está en medio de una crisis corporativa. La llamada llegó a las 3 de la tarde del día siguiente. Jaime Bustamante de nuevo. Señorita Torres. Hemos discutido su propuesta con nuestro equipo ejecutivo y con la Junta Directiva de Soluciones Logísticas Vanguardia. Estamos preparados para ofrecer 119 millones de pesos por adelantado más el 1.5% de los ingresos relevantes durante 8 años.
No era mi petición completa, pero estaba cerca. Muy cerca. Necesito discutirlo con mi abogada, dije. Por supuesto. Nos gustaría avanzar rápido en esto si es posible. El cronograma de la adquisición ya está retrasado. Después de colgar, Carolina y yo hicimos los números. 119 millones de pesos por adelantado más una parte de los ingresos que, si Visión funcionaba según lo proyectado, podrían ser otros 255 a 340 millones de pesos en 8 años. Esta es una buena oferta, dijo Carolina. Podrías presionar por más, pero te arriesgas a que se alejen o a que todo el acuerdo colapse, punto en el cual serías dueña de Visión de forma libre y clara, pero tendrías que comercializarlo tú misma o encontrar otro comprador. ¿Qué crees que debería hacer? Creo que deberías considerar qué resultado quieres realmente. ¿Quieres el máximo dinero? ¿Quieres ver a Visión usado a escala? ¿Quieres que Gerardo Cruz sufra? Porque diferentes metas conducen a diferentes estrategias. Pensé en el rostro de Gerardo cuando me despidió. La crueldad casual de ello, la suposición de que yo era impotente. Quiero una compensación justa, dije lentamente. Pero también quiero que sepan que no pueden tratar a las personas como me trataron a mí. Que las acciones tienen consecuencias. Entonces acepta la oferta de Industrias Titán, pero hazlo sudar un poco. Contraoferta con 136 millones de pesos y el 1.75% durante 8 años. A ver si te encuentran en la mitad. En 127.500.000 pesos y el 1.6%, y asegúrate de que el acuerdo incluya una cláusula que te reconozca como la creadora y dueña de Visión. Que tu nombre quede registrado. Envié la contraoferta esa noche. La respuesta llegó a la mañana siguiente. 127.500.000 pesos, 1.6% durante 8 años y la atribución total de la propiedad intelectual en toda la documentación y materiales del producto. Acepté. El papeleo tardó una semana en finalizarse. Durante ese tiempo, escuché por medio de Vicente que Soluciones Logísticas Vanguardia estaba en un caos absoluto. La junta directiva había sido tomada por sorpresa por el problema de la licencia. Gerardo Cruz aparentemente les había asegurado que estaba bajo control, que yo solo era una empleada descontenta haciendo amenazas sin fundamento. Cuando Industrias Titán les dijo que la adquisición estaba en pausa hasta que se resolviera la situación de la propiedad intelectual y que estaban negociando directamente conmigo, llamaron a Gerardo a una reunión de emergencia de la junta directiva. Habría pagado dinero por ser una mosca en esa pared. Vicente me puso al día tomando un café una tarde. Gerardo trató de culpar al departamento legal, dijo que Armando debió haber captado la cláusula de contingencia, me contó Vicente. Armando contraatacó diciendo que a Gerardo se le había advertido explícitamente que estabas hablando con tu propia abogada y que presionarte para que te fueras era riesgoso. La junta preguntó por qué, si Gerardo sabía que era riesgoso, te había despedido de todos modos. ¿Qué dijo? Que no creía que realmente llegarías hasta el final. Que no podías pagar una pelea legal. La condescendencia era asombrosa. Gerardo había apostado a que estaría demasiado asustada, demasiado en quiebra o demasiado derrotada para defenderme. Se había equivocado. ¿Qué le va a pasar a él ahora? Pregunté. Esa es la parte interesante. Su bono dependía de que la adquisición se cerrara al valor proyectado. Debido al retraso y a que el dinero fue para ti en lugar de para las arcas de Soluciones Logísticas Vanguardia. El valor del acuerdo disminuyó. La Junta votará la próxima semana si lo despiden por tergiversación y mal manejo de un problema de negocios material. El karma, al parecer, tenía sentido de la ironía. El acuerdo de licencia con Industrias Titán se cerró en una mañana fría a principios de diciembre. Carolina y yo nos reunimos con su equipo legal en una sala de conferencias del centro de la ciudad con vista al Cerro de la Silla. Firmé unas 40 páginas de documentos. La transferencia bancaria llegó a mi cuenta esa misma tarde. 127.500.000 pesos. Me senté en mi auto en el estacionamiento y simplemente me quedé mirando mi teléfono, la aplicación bancaria mostrando un número que nunca imaginé ver. Luego llamé a Arturo. Está hecho, dije. Pagaron. Pagaron. Lo escuché exhalar. ¿Cómo te sientes? Esa era una pregunta complicada.
Aliviada, definitivamente. Vindicada, absolutamente. Pero también triste, de alguna manera. Había amado el trabajo en soluciones logísticas vanguardia antes de que todo se fuera a pique. Había amado a mi equipo, los problemas que resolvimos, el sentimiento de construir algo significativo. Siento que algo terminó, dije. Pero tal vez algo más está comenzando. La noticia del despido de Gerardo Cruz llegó 2 semanas después. Vicente me envió un mensaje de texto con el anuncio, con efecto inmediato: Gerardo Cruz ya no se encuentra en Soluciones Logísticas Vanguardia. La junta directiva le agradece sus servicios y le desea lo mejor en sus futuros proyectos. Jerga corporativa para estás despedido y no diremos por qué, pero todo el mundo lo sabe. No sentí el triunfo que esperaba. Principalmente me sentí cansada. La adquisición de Soluciones Logísticas Vanguardia por Industrias Titán se cerró a mediados de enero, con 3 meses de retraso y a una valoración reducida. Escuché que los bonos ejecutivos se habían reducido en un 40% para compensar el déficit. Varios miembros de la Junta habían votado por eliminarlos por completo, pero eso no fue aprobado. En cuanto a mí, me tomé diciembre libre, me desconecté por completo. Arturo y yo llevamos a los niños a visitar a sus padres a los bosques de Arteaga, pasamos la Navidad en las montañas, esquiamos, hicimos muñecos de nieve y no hablamos nada de trabajo. Luis me preguntó una noche mientras estábamos sentados junto a la chimenea si todavía estaba triste por la gente mala en el trabajo. No, dije. Ya no estoy triste. ¿Te defendiste de manera inteligente? Lo abracé fuerte. Sí, campeón, lo hice. Rosa, que había estado medio dormida en el regazo de Arturo, se movió. Mami va a volver a trabajar. Eventualmente, dije. Pero tal vez en un trabajo diferente. Esa se convirtió en la pregunta de enero. ¿Qué seguía? El dinero nos dio un respiro, verdadera seguridad financiera por primera vez en nuestras vidas. Pagamos la hipoteca, creamos fondos universitarios para ambos niños e invertimos de manera conservadora. Incluso después de los impuestos y los honorarios de Carolina, teníamos suficiente para que yo no tuviera que trabajar a menos que quisiera. Pero quería hacerlo. Aunque no para alguien más. Ya no. Empecé a recibir llamadas a finales de enero. La noticia se había corrido en la comunidad tecnológica sobre lo sucedido. Los detalles eran confusos, pero la historia central estaba ahí afuera. Arquitecta de software construye inteligencia artificial revolucionaria, es obligada a irse, hunde una adquisición masiva y termina con millones. Yo era una heroína o un cuento de advertencia, dependiendo de quien contara la historia. 3 empresas diferentes me ofrecieron puestos de alto nivel. 2 firmas de capital de riesgo querían financiar una empresa emergente si yo era la fundadora técnica. Un cazatalentos de Jalisco seguía llamando sobre un puesto de vicepresidenta en una importante empresa de logística. Los rechacé a todos. En cambio, inicié mi propia empresa, Tecnologías Torres, centrada en la inteligencia artificial predictiva para la gestión de la cadena de suministro. Había construido Visión una vez, y había aprendido muchísimo de implementarlo en Soluciones Logísticas Vanguardia. Podía construir algo aún mejor, y esta vez, sería completamente mío. Traje a Vicente como mi primer empleado. Había sido miserable en Soluciones Logísticas Vanguardia después de todo lo que pasó, y aprovechó la oportunidad de empezar de cero. Alquilamos un pequeño espacio de oficinas en San Pedro Garza García, contratamos a 3 desarrolladores con los que había trabajado antes y nos pusimos manos a la obra. La empresa que estamos construyendo es diferente a Soluciones Logísticas Vanguardia de maneras fundamentales. Contratos de trabajo transparentes donde las personas retienen la propiedad del trabajo verdaderamente independiente. Otorgamiento de acciones para los primeros empleados. Una cultura donde se recompensa la innovación, no se explota. Todas las cosas que desearía que hubieran existido antes. Para marzo, teníamos un prototipo funcional de nuestro nuevo sistema. Lo llamé claridad, porque eso era lo que había ganado con toda la experiencia. Claridad sobre lo que importaba, sobre lo que valía, sobre lo que estaba dispuesta a aceptar. Conseguimos nuestro primer cliente en abril, una empresa de envíos de tamaño medio dispuesta a darle una oportunidad a una empresa emergente.
Claridad redujo su tiempo de planificación de rutas en un 60% y detectó una posible interrupción de la cadena de suministro 3 semanas antes de que les hubiera costado millones. El testimonio del cliente fue muy halagador. Lo usamos para conseguir 2 clientes más en mayo. Para finales de año, teníamos 15 empleados y 8 clientes. Los ingresos eran modestos, pero la trayectoria era excelente. Más importante aún, todos los que trabajaban ahí sabían que eran valorados, que sus contribuciones importaban, que no serían casualmente desechados cuando fuera conveniente. La escuela de Luis tuvo un día de profesiones en octubre. Pidieron a los padres que fueran a hablar sobre sus trabajos. Fui y le hablé a un salón lleno de niños de tercero de primaria sobre la creación de software que ayuda a las empresas a mover cosas alrededor del mundo de manera más eficiente. Un niño preguntó, ¿trabajas para una empresa grande? Trabajo para mi propia empresa, dije. La empecé después de dejar mi antiguo trabajo. ¿Por qué te fuiste? ¿Cómo explicar la traición corporativa y las disputas de propiedad intelectual a niños de 8 años? A veces las personas no te tratan de la manera que mereces ser tratado, dije. Cuando eso pasa, tienes opciones. Puedes aceptarlo o puedes hacer algo al respecto. Yo decidí hacer algo al respecto. Luis me sonrió radiante desde su asiento en la segunda fila. Después de la presentación, se acercó y me abrazó. Les dije a todos que mi mamá es la jefa de su propia empresa, dijo con orgullo. Sí, hijo, lo soy. A medida que el año llegaba a su fin, me encontré reflexionando sobre todo lo que había pasado. Hace un año, estaba aterrorizada, desempleada, apostando todo a una teoría legal que podría no sostenerse. Ahora, dirigía una empresa en crecimiento, financieramente segura y construyendo algo de lo que estaba genuinamente orgullosa. La parte más extraña era encontrarme con exempleados de soluciones logísticas vanguardia por la ciudad. La comunidad tecnológica de Monterrey no es tan grande, así que los encuentros eran inevitables. Vi a Gerardo Cruz una vez en una cafetería del barrio antiguo. Estaba sentado solo, trabajando en una computadora portátil. Se veía mayor, cansado. Me vio antes de que yo pudiera decidir si irme, y hubo ese momento de reconocimiento. Esperé a que el enojo surgiera, pero no llegó. Había perdido su trabajo, su reputación, millones en bonos. Había apostado a que podía intimidarme para que me sometiera, y eso había destruido su carrera. Eso fue consecuencia suficiente. En cuanto a soluciones logísticas vanguardia, la empresa todavía existe, absorbida en la división de logística de Industrias Titán. Están usando Visión, o la versión de él al que conservaron acceso a través de la licencia de Industrias Titán que yo concedí. Por lo que escucho, está funcionando bien, haciendo ganar mucho dinero a Industrias Titán y generando ese 1.6% de los ingresos que fluye hacia mí cada trimestre. El primer cheque de regalías llegó en marzo, aproximadamente lo que había esperado basándome en las proyecciones. El segundo, en junio, fue un 30% más alto. Visión estaba escalando más rápido de lo anticipado. Para diciembre, los pagos trimestrales de regalías eran aproximadamente lo que solía ganar en un año en soluciones logísticas vanguardia. Resulta que ser dueño de tu trabajo es bastante lucrativo. Tienes más poder del que crees. No siempre, no en todas las situaciones, pero con más frecuencia de lo que la intimidación corporativa quiere que creas. Lee tus contratos. Conoce tus derechos. Consigue tu propio abogado. Entiende lo que vales. Y si te presionan demasiado, si te tratan como si fueras desechable mientras se hacen ricos con tu trabajo, no tengas miedo de presionar de vuelta. Es aterrador. No fingiré que no lo es. Hubo noches en las que estuve segura de que había cometido un error catastrófico, de que había destruido mi carrera y la seguridad financiera de mi familia por orgullo. Pero esto es lo que aprendí. A veces, el camino más aterrador es el correcto. A veces, defenderte de verdad, no solo quejarte, sino tomar medidas concretas, es la única forma de avanzar. Gerardo Cruz pensó que me doblegaría. Pensó que yo era impotente. Se equivocó. Y a cualquier ejecutivo corporativo allá afuera que esté haciendo el mismo cálculo sobre alguien en su equipo en este momento, pensando que pueden tomar el crédito, tomar las ganancias, tomar todo mientras ofrecen migajas a cambio, espero que mi historia los haga reflexionar. Porque la gente está aprendiendo.
La gente está contraatacando. Y la próxima persona a la que subestimes podría ser la que te cueste todo. Tecnologías Torres sigue creciendo. Estamos construyendo algo real, algo sostenible, algo ético. Cada día vengo a trabajar sabiendo que las personas de mi equipo son valoradas, que sus contribuciones son reconocidas, que no serán casualmente desechadas cuando sea conveniente. Esa es la empresa en la que quería trabajar, así que la construí. Arturo y yo hablamos a veces sobre lo que habría pasado si simplemente hubiera aceptado la reestructuración, hubiera agachado la cabeza y me hubiera quedado callada. Tal vez todavía estaría en Soluciones Logísticas Vanguardia en algún papel disminuido, viendo a Gerardo y al equipo ejecutivo hacerse ricos con mi trabajo mientras yo no obtenía nada. O tal vez de todos modos me hubieran despedido eventualmente una vez que la adquisición se hubiera cerrado y ya no tuvieran que preocuparse por mí. Despedida con un paquete de indemnización y un acuerdo de no divulgación. Nunca lo sabré, porque elegí diferente. Elegí creer que valía la pena luchar por mí. Y resultó que tenía razón.